Nunca fui una mujer de lujos, ni de grandes ambiciones. Tenía lo justo y necesario, y eso bastaba. Vivíamos en una casa modesta, de esas con paredes que crujen cuando el viento sopla fuerte y ventanas que parecen temblar con cada lluvia de otoño. Pero era nuestro hogar. Había calor, había comida, y sobre todo, había amor. Mi hija, Camila, era todo para mí. Desde el día en que nació, supe que el mundo nunca volvería a ser el mismo. Tenía una fuerza dentro que iluminaba hasta los rincones más oscuros. Siempre fue una muchacha decidida, con ideas claras y el corazón lleno de sueños. Soñaba con ser madre joven. No por ignorancia, sino por amor. Decía que quería criar a su hijo mientras aún tuviera la energía para correr con él, para reír a carcajadas, para cargarlo en los hombros si era niño o enseñarle a trenzarse el pelo si era niña. Yo le decía que esperara, que no había prisa, pero ella no me escuchaba. Tenía esa forma de vivir con todo o nada. Se entregaba por completo a lo que amaba, y en esos meses, estaba enamorada hasta los huesos. Su pareja, Damián, era mayor. Mucho mayor. Desde el principio no me dio buena espina. Se presentaba con regalos, con gestos calculados, con una educación que rozaba lo artificial. Tenía una sonrisa fría, de esas que no tocan los ojos. Camila, sin embargo, estaba ciega de amor. Decía que él la entendía, que la cuidaba como nadie. Y yo, aunque algo en el pecho me decía que no debía confiar, decidí callar. A veces el amor de madre se vuelve cobarde. A veces uno teme que si se opone demasiado, los hijos se alejan más. Así que recé. Recé por ella, por ese niño que llevaba en el vientre, porque estuviera equivocada y yo también. Los meses pasaron y la barriga de Camila creció. Nunca la vi tan feliz. Preparaba la habitación del bebé con una ilusión contagiosa. Pintamos juntas una pared de color crema, colgamos dibujos que ella misma había hecho. Cada noche hablábamos del nombre. Juan si era niño. Clara si era niña. Todo parecía tener sentido, todo parecía un milagro. Hasta que dejó de venir. Fue un martes. La esperé para cenar. No llegó. Pensé que tal vez estaba con Damián. Me preocupé, pero me dije que no podía vivir encima de ella. El miércoles tampoco apareció. Llamé a su teléfono. Apagado. Insistí una y otra vez. Nada. Llamé a Damián. No respondió. Al tercer día fui a su apartamento. Nadie abrió. La vecina me dijo que los había visto salir con maletas el día anterior. Que creía que se iban de viaje. No dijo a dónde. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Sabía, lo sabía con una certeza brutal, que algo no estaba bien. Fui a la policía. Puse la denuncia. Me escucharon, tomaron nota, me dijeron que debía esperar. Que los adultos tienen derecho a desaparecer si quieren. Pero yo sabía que mi hija jamás haría eso. No con el bebé a punto de nacer. No sin avisar. No sin decirme adiós. Pasaron los días. Cada uno peor que el anterior. Pegué carteles por toda la ciudad. Fui a hospitales, a estaciones de tren, incluso a la frontera. Pregunté, lloré, rogué. Nadie sabía nada. Nadie había visto nada. Empezaron a mirarme como a una loca. Una señora que no acepta que su hija se fue. Pero yo conocía a Camila. Sabía cuando tenía miedo. Sabía que estaba atrapada. Lo sentía. En casa, todo se apagó. El cuarto del bebé se convirtió en un santuario congelado. No entré más. Cada vez que pasaba por la puerta, sentía que el aire se me escapaba del pecho. Los días eran grises. Las noches eran peores. Me dormía con su foto en las manos. Soñaba con su risa y despertaba con el silencio. Un mes después de su desaparición, me llamaron de la comisaría. Habían revisado unas cámaras de seguridad. Se veía a Camila saliendo de una clínica privada, sola, con la barriga aún grande.
Iba lenta, como si le doliera cada paso. Luego subía a un auto negro. Placas falsas. Desde entonces, nada. La pista se evaporaba. La policía cerró el caso por falta de pruebas. Dijeron que no había delito claro. Me devolvieron una carpeta con papeles, con informes que no decían nada. Me fui con la carpeta abrazada al pecho como si dentro estuviera ella. Como si esos papeles fueran el último hilo que me unía a su existencia. Pasó un mes. Luego 2. Luego 6. Las estaciones cambiaban, pero para mí era siempre invierno. Nadie me llamaba. Nadie preguntaba. Yo seguía buscando. Iba a lugares donde decían haber visto a una mujer embarazada. Revisaba redes sociales, hablaba con desconocidos. A veces encontraba a alguien con una historia parecida, pero nunca era ella. A veces me imaginaba que todo era un error. Que tal vez nunca existió Damián. Que tal vez estaba loca. Pero luego encontraba sus dibujos en el cuarto, sus cartas, sus cuadernos con nombres de bebé escritos 1000 veces. Y sabía que no era una pesadilla. Era real. 1 año. 12 meses exactos. 365 días sin su voz. Sin saber si comía, si respiraba, si el bebé estaba vivo. Y entonces, una tarde de enero, la vi en la puerta. Estaba de pie, delgada como un hueso, con los ojos vacíos. No traía maleta. No traía al bebé. Solo traía un cuerpo vencido y una mirada que ya no era de ella. La abracé. No dijo palabra. Se quedó rígida. No lloró. Caminó como un fantasma hasta su cama y durmió por 2 días seguidos. No pregunté. No la presioné. Solo me senté junto a ella, noche tras noche, esperando que volviera a ser mi hija. Pero ya no lo era. Había desaparecido una vez. Y cuando volvió, algo en ella se había quedado atrás para siempre. Después de su regreso, el tiempo se detuvo. Camila dormía más de lo que hablaba. No salía de su habitación. Comía poco. Apenas me miraba. Tenía el cuerpo presente, pero su alma no había vuelto. Era como cuidar una sombra. Cada mañana me acercaba a su puerta con la esperanza de que me dijera algo, lo que fuera, pero solo encontraba silencio. Le preparaba comida, le dejaba ropa limpia, trataba de hacer que la casa no se sintiera como un lugar de duelo. Pero lo era. El aire estaba lleno de palabras no dichas, de gritos apagados, de llantos que se contenían justo antes de nacer. Pasaron los primeros días con una mezcla de alivio y dolor. Alivio por tenerla en casa, dolor por todo lo que no decía. No hacía falta que me lo contara todo para saber que le habían arrancado algo. Su mirada era la de alguien que ya no creía en la bondad del mundo. A veces, al anochecer, escuchaba que lloraba en voz baja. Un llanto que parecía no salir de la garganta, sino del alma. Me quedaba sentada al otro lado de la puerta, sintiéndome impotente, cobarde, inútil. No sabía cómo ayudarla. Y ella no me dejaba entrar. Fui a la policía. Les dije que mi hija había vuelto. Les conté que ya no tenía al bebé. Que había sido secuestrada. Me dijeron que sin pruebas, sin una declaración, no podían hacer nada. Le hablé a Camila. Le pedí que hablara con ellos. Me dijo que no quería revivir nada. Que ya había sido suficiente. Que no quería volver a ver a nadie, ni decir nada, ni que nadie la tocara. No insistí. Sabía que cualquier presión podía hacerla romperse más. Durante semanas, todo giró en torno a ella. Yo dejé de trabajar. Apenas salía. Me convertí en cuidadora a tiempo completo de una hija que parecía haber envejecido 20 años en 12 meses. Le hablaba como cuando era pequeña, le leía cosas que le gustaban, le ponía música que escuchaba de adolescente. A veces una canción le arrancaba una lágrima. A veces ni siquiera eso. Vivíamos en un presente suspendido, como si todo el futuro hubiera sido borrado. El cuarto del bebé seguía cerrado.
La cuna intacta. El peluche en la esquina. No podía entrar. Me dolía demasiado. Pero tampoco podía desarmarlo. Porque hacerlo sería aceptar que ese niño jamás volvería. Camila comenzó a salir de su cuarto después de casi un mes. Solo al jardín. Caminaba despacio, como si cada paso le doliera. Se sentaba bajo el limonero y miraba el suelo. No hablaba. No lloraba. Solo estaba ahí, esperando algo que no llegaba. Yo la observaba desde la ventana. No me atrevía a interrumpir ese ritual silencioso. Era lo único que hacía por voluntad propia. Con el tiempo, empezó a hablar. Muy poco. Una palabra aquí, otra allá. Su voz era baja, rota. Pero era un comienzo. Una mañana, mientras tomaba café, me dijo sin mirarme que había dado a luz en una casa. Que no era una clínica. Que estaba sola. Que cuando despertó, el bebé ya no estaba. Me temblaron las manos. Quise preguntarle más, pero no lo hice. Ya no buscaba respuestas. Solo quería que se sintiera segura. Durante ese año, nuestra vida se volvió una especie de refugio. No hablábamos del pasado. No hacíamos planes. Vivíamos día a día. Cada avance era una victoria. Si sonreía un poco, era un milagro. Si salía a caminar más allá del jardín, era un logro. Y así, entre pasos diminutos, fuimos volviendo a respirar. Pero nunca fuimos las mismas. Algo en las dos había muerto. Lo sabíamos, pero no lo decíamos. A veces la encontraba en el cuarto del bebé. Sentada en el suelo. Mirando la cuna. Acariciando la manta que había tejido con sus manos. No me veía. Estaba lejos, muy lejos. En esos momentos, yo no era su madre. Solo era una testigo muda del dolor más puro que una mujer puede sentir. El dolor de no tener a su hijo, de no haberlo oído llorar, de no haberlo podido abrazar. Pasaron los meses y la gente dejó de preguntar. Algunos decían que Camila se había vuelto loca. Otros, que el bebé nunca existió. Me dolía escucharlo. Pero no tenía fuerza para enfrentar a nadie. Habíamos quedado solas. El mundo seguía girando, pero nosotras estábamos quietas, varadas en un rincón del tiempo. En octubre, Camila me pidió que la llevara a terapia. Fue la primera vez que reconoció que no podía más. Lloré en silencio al escucharla decirlo. Lloré mientras conducía al centro. Lloré en la sala de espera mientras ella hablaba con una mujer que no conocíamos. Pero era un paso. Una grieta en el muro. A partir de entonces, fue una vez por semana. Volví agotada, pero más ligera. No me contaba mucho. Solo que estaba intentando entender. Intentando perdonarse. Intentando recordar lo bueno. Pero no era fácil. Porque cuando le quitaron a su hijo, también le quitaron la fe. Durante ese año, entendí muchas cosas. Entendí que el dolor no siempre grita, a veces se sienta a tu lado en silencio. Entendí que la esperanza puede ser una carga. Y entendí que algunas heridas nunca cierran, solo aprendemos a vivir con ellas. Camila fue cambiando lentamente. Empezó a pintar. Dibujaba rostros de bebés. Rostros que inventaba. O tal vez recordaba. Yo no preguntaba. Solo colgaba cada dibujo en la pared de la sala. Era su forma de hablar. Y yo la escuchaba. Así pasó ese año. Sin respuestas, sin justicia, sin consuelo. Pero juntas. Aprendiendo a vivir con la ausencia, con el eco de lo que pudo haber sido. Y aunque todo estaba envuelto en una niebla gris, lo único que me mantenía de pie era ella. Porque aún respiraba. Y mientras respirara, yo no dejaría de esperar. Pasó más de un año desde la desaparición. Un año desde que el tiempo se detuvo. Pero los días continuaban su marcha,
los árboles seguían creciendo, las estaciones se sucedían como si el dolor no existiera. Para el mundo, todo avanzaba. Para nosotras, cada día era una repetición del anterior. Vivíamos en un presente empapado de pasado, en una casa donde la ausencia tenía nombre, peso y forma. Aunque Camila estaba de vuelta, nunca regresó entera. Volvió como una figura hecha de pedazos rotos que no encajaban del todo. Y entre todos esos pedazos, el más grande era el bebé que ya no estaba. Había momentos en los que parecía recuperar algo de sí misma. Pintaba. Leía. Cuidaba las plantas. Yo la observaba de lejos, temiendo que cualquier cosa pudiera romper ese hilo frágil que la sostenía. A veces salíamos a caminar por el barrio. Caminaba lento, como si cargara un peso invisible. No le gustaban los lugares con niños. No podía ver cochecitos. No soportaba los llantos de bebé. Cada sonido, cada imagen relacionada con la maternidad le clavaba una espina que le atravesaba el alma. Yo aprendí a leer esos silencios, a no insistir, a evitar ciertos caminos. Era como guiar a una herida abierta a través de un campo minado. Un día, sin previo aviso, me pidió que la acompañara al consultorio del médico. Estaba pálida, ojerosa. Le pregunté si se sentía mal. Me dijo que necesitaba saber si podía volver a quedar embarazada. No supe qué decir. La miré. Era demasiado pronto. O quizá era demasiado tarde. Quizá necesitaba saber que no estaba rota por dentro. El médico fue delicado. Le hizo estudios, la escuchó. Dijo que estaba sana. Que físicamente podía intentarlo. Pero en sus ojos vi lo mismo que yo pensaba, no era el cuerpo el que había que sanar. Era todo lo demás. Camila empezó a hablar un poco más en las sesiones de terapia. No todo. Pero lo suficiente para construir fragmentos. Me contaba cosas sueltas. Un cuarto con cortinas cerradas. Una enfermera que nunca hablaba. Comidas servidas por alguien que no miraba a los ojos. Damián que entraba, daba órdenes, no permitía preguntas. Empezó a recordar olores, sonidos, palabras que no quería repetir. Me hablaba de cómo su cuerpo se volvió una prisión. De cómo el embarazo dejó de ser suyo. Cómo, después del parto, todo se oscureció. Recordaba vagamente haber tenido al bebé en brazos unos segundos. Sentir su calor. Escuchar su llanto. Luego, nada. Cuando despertó de la anestesia, ya no estaba. Nadie le explicó. Nadie volvió a hablarle del niño. Damián le dijo que se lo había llevado. Que no era suyo. Que ella solo lo había prestado. Usó esa palabra. Prestado. Como si un hijo fuera un objeto. Como si su cuerpo hubiera sido un simple recipiente. Ella me contó eso con la mirada clavada en el suelo, las manos apretadas sobre las piernas. Le temblaba la voz, pero no lloraba. Como si las lágrimas ya no le pertenecieran. Como si ya no tuviera más para dar. Quise matarlo. Lo juro. No en sentido figurado. Literal. Sentí una rabia tan profunda que me ardía por dentro. Me imaginé 1000 formas de hacerle pagar. Pero estaba lejos. Desaparecido. Intocable. Un fantasma con poder. Sabía cómo cubrir sus huellas. Sabía cómo desaparecer. Lo que había hecho no era solo ilegal. Era inhumano. Y nadie lo detenía. En casa, intentamos seguir. Nos refugiamos en la rutina. Desayunos silenciosos. Tardes tranquilas. Pequeñas conversaciones sobre temas superficiales. Cada tanto, una carcajada rara, casi culpable. La vida seguía sin avisar, como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado. Todo había cambiado. Camila decidió empezar a trabajar desde casa. Dibujos digitales. Pequeños encargos para agencias. Tenía talento. Siempre lo tuvo.
Dibujaba retratos que parecían respirar. Dibujaba madres con bebés, aunque ella no lo supiera. Una parte suya seguía ahí, gritando en silencio. Yo la apoyaba en todo. Sin condiciones. Porque después de haberla perdido y recuperado, ya no me importaba nada más. Solo quería que estuviera viva. Que un día pudiera volver a mirar al mundo sin miedo. La única vez que me habló directamente del niño fue una noche, cuando creía que yo dormía. Estaba en la cocina, mirando por la ventana. Dijo su nombre en voz baja. Juan. Lo repitió 2 veces. Luego susurró que soñaba con él. Que a veces lo sentía cerca. Que se preguntaba si la recordaba. Si en su piel había quedado algún rastro de su olor, de su voz, de su amor interrumpido. Me quedé en mi cuarto, con el corazón en la garganta. No fui capaz de salir. Solo lloré en silencio, como ella lo hacía. Durante ese año, aprendí que el dolor no siempre explota. A veces se instala, despacio, como una humedad que se extiende por las paredes de tu vida hasta que ya nada queda seco. Nada queda limpio. Todo se mancha. Todo se agrieta. Pero también descubrí algo más, la resistencia. La capacidad de amar incluso cuando te lo han arrancado todo. La fuerza que tienen algunas mujeres para seguir adelante cuando ya no queda ni un solo motivo. Camila fue eso. Una mujer rota que no se rendía. Una madre sin hijo que seguía creyendo que algún día lo volvería a ver. No decía nada. No pedía nada. Solo vivía. Día tras día. Sosteniéndose con hilos invisibles. Y yo, a su lado, haciendo todo lo posible por ser el nudo que no se rompe. La casa se volvió una mezcla de refugio y cárcel. Afuera, el mundo seguía girando con su ruido habitual, autos, noticias, risas de vecinos, discusiones en la calle, niños corriendo detrás de una pelota. Adentro, en cambio, era como vivir bajo agua. Todo se sentía más lento, más pesado, más lejano. Cada objeto de la casa, cada rincón, parecía cargado de lo que ya no teníamos. El sillón donde Camila leía cuando estaba embarazada. La cocina donde preparábamos cosas dulces mientras hablábamos de nombres para el bebé. El cuarto que había quedado intacto, como si el tiempo allí se hubiera negado a avanzar. Camila seguía sin hablar mucho del niño. Nunca decía, mi hijo, ni el bebé. Solo, él, a veces. La mayoría de las veces, evitaba el tema. Pero su cuerpo hablaba por ella. Se despertaba en medio de la noche, empapada en sudor. Salía al jardín y se quedaba horas mirando el cielo. A veces temblaba como si tuviera frío, aunque fuera verano. Tenía ataques de ansiedad que intentaba esconder. Cuando la abrazaba, sentía que todo su ser estaba conteniéndose. Como si soltaba una sola emoción, se desmoronaría por completo. Yo la miraba, intentando ser fuerte. Pero la verdad es que yo también estaba rota. Intentaba llevar la casa en orden, cocinar, limpiar, trabajar desde casa con pequeños encargos. Pero había días en que me quedaba en la ducha sin moverme, con el agua caliente cayendo sobre mí, deseando que pudiera borrarme los recuerdos. Nadie nos preparó para esto. Nadie te enseña qué hacer cuando te roban un nieto antes de poder abrazarlo. Cuando tu hija vuelve viva, pero vacía. Durante meses no hablamos del nombre. Juan. Estaba prohibido, como si mencionarlo fuera abrir una herida que apenas estaba empezando a cicatrizar. Hasta que un día, mientras regaba las plantas, Camila se detuvo y dijo que si algún día él volvía, le diría que nunca dejó de buscarlo. No sabía si me lo estaba diciendo a mí o a las hojas mojadas. Pero ahí estaba. Por primera vez en voz alta. La idea de que podía volver. Ese día, algo se rompió dentro de mí. Porque comprendí que Camila no solo había perdido un hijo. También había perdido su derecho a ser madre. Le habían negado la posibilidad de criar, de cuidar, de amar en libertad. Y sin embargo, ahí estaba. Regando sus plantas como si el futuro aún fuera posible. Poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a construir una nueva rutina.
Íbamos al mercado juntas. Hacíamos largas caminatas al atardecer. Nos reíamos, a veces con culpa, a veces con alivio. El tiempo no curaba, pero ayudaba a convivir con la herida. Camila retomó sus estudios online. Yo la ayudaba con los trabajos. Tenía talento, memoria, una sensibilidad que volvía sus textos únicos. Hablaba de justicia, de derechos humanos, de mujeres que sobrevivían al infierno. Cada palabra que escribía era una forma de reconstruirse. Pero no todo era avance. A veces retrocedía. Había días en que no quería salir de la cama. Días en que su rostro estaba apagado, en que volvía el silencio, la sombra. Yo no decía nada. Me acostaba a su lado y le acariciaba el pelo como cuando era niña. A veces se quedaba dormida abrazada a mí, como si solo así pudiera sentirse segura. El cuerpo tiene memoria. El amor también. Durante ese tiempo, conocimos a otras mujeres. Fuimos a un grupo de apoyo, por sugerencia de su terapeuta. Era un círculo pequeño. Mujeres que habían pasado por pérdidas, secuestros, violencia. Al principio Camila no hablaba. Solo escuchaba. Pero con los meses, empezó a compartir. Su voz se fortalecía. Su relato tomaba forma. Se daba cuenta de que no estaba sola. Que su historia, aunque cruel, no era única. Y eso la ayudaba. Ver que otras también sobrevivían. Que otras también habían encontrado una manera de seguir. Un día llegó a casa con una idea: quería escribir un libro. No sobre su historia personal, sino sobre todas. Un relato colectivo, de madres que fueron silenciadas, que perdieron a sus hijos por culpa de la violencia, del poder, del crimen. Empezó a investigar. A entrevistar. A tomar notas. Tenía un cuaderno lleno de nombres, de fechas, de pequeñas biografías. Y en el fondo, entre línea y línea, estaba él. Juan. Aunque no lo dijera, todo lo que hacía era por él. Como si escribir esas historias fuera la forma de no rendirse a la desaparición del suyo. En ese año vi crecer a una nueva versión de mi hija. No era la misma Camila de antes. Era más fuerte, más consciente, más madura. Pero también más frágil en ciertos aspectos. Vivía con un miedo escondido, con una alerta constante. No confiaba en los hombres. No dejaba que nadie se le acercara mucho. Había levantado una muralla alrededor del corazón. Y no la culpaba. Esa muralla era lo que la mantenía viva. Yo también cambié. Perdí la ingenuidad. Ya no esperaba justicia de las instituciones. Ya no creía en los sistemas. Aprendí a confiar solo en lo concreto, en los gestos, en el cariño real, en la compañía diaria. Aprendí que la maternidad no termina nunca. Que aunque los hijos crezcan, aunque el mundo se los lleve, uno sigue siendo madre todos los días, con cada acto de amor, con cada decisión. En medio de todo eso, mi nieto seguía siendo un misterio. Un vacío con nombre. Juan. A veces, cuando cerraba los ojos, lo imaginaba. Jugando en algún patio. Riéndose con alguna niñera. Pensando que su madre no lo quiso, porque eso le habían dicho. O tal vez sintiendo en lo más profundo que algo no encajaba. Que alguien faltaba. Camila no hablaba de buscarlo. No decía si tenía esperanza o no. Pero cada vez que alguien mencionaba la palabra destino, ella se quedaba quieta. Como si esperara que el suyo aún no estuviera del todo escrito. Y en el fondo, yo también lo sentía. Que algo aún tenía que pasar. Que la historia no podía terminar así. Que algún día, de algún modo, ese niño perdido volvería a encontrarnos. Durante mucho tiempo, Juan fue solo una ausencia con forma de esperanza. No sabíamos si estaba vivo, dónde vivía, cómo era su rostro. No sabíamos si se parecía a Camila, si tenía su carácter o su forma de mirar. Su existencia era una especie de sombra que vivía con nosotras, presente en cada gesto, en cada silencio. Pero con los años, la terapeuta de Camila nos enseñó algo importante:
incluso lo que no conocemos puede doler, y también necesita ser contado. Así que comenzamos a hablar de Juan como si supiéramos algo de él. Como si estuviéramos contándole al mundo que sí, él existía, y sí, lo estábamos esperando. Todo lo que supimos de su infancia llegó muchos años después. Pero lo contaré ahora, porque así se siente más real, más completo. Porque imaginar su vida mientras nosotras sobrevivíamos en la nuestra también formó parte del duelo. Y porque contarla, con todo lo que tiene de dolor y de ternura, es una forma de no permitir que ese niño quede reducido solo a la palabra, desaparecido. Juan creció rodeado de mármol, vidrio blindado y cámaras de vigilancia. Vivía en una mansión de varias plantas, ubicada en una zona aislada, protegida del mundo exterior por rejas, guardias y silencio. El padre, ese hombre al que Camila nunca quiso volver a nombrar, lo crió como a un tesoro frío, una inversión a largo plazo. Lo mantuvo cerca pero sin ternura. No lo abrazó. No le cantó para dormir. No se sentó a leerle cuentos. Lo educó como quien pule una piedra preciosa que no puede permitirse grietas. Desde muy pequeño, Juan estuvo rodeado de adultos que nunca se agachaban a su altura. Niñeras contratadas con precisión quirúrgica, que cumplían órdenes estrictas, que hablaban solo lo necesario, que reportaban todo lo que él decía, hacía, preguntaba. Aprendió a hablar con corrección, pero también aprendió que el cariño no era parte de su mundo. Las caricias estaban prohibidas. Los besos eran vistos como debilidad. La ternura, como un riesgo. Su habitación estaba llena de juguetes caros, pero siempre en orden. No podía ensuciar, no podía romper, no podía jugar como un niño común. La estructura de su día era rígida: estudio por la mañana, ejercicios físicos por la tarde, lecciones de idiomas al anochecer. Y siempre, al final de cada jornada, una conversación con su padre. Una evaluación. Una especie de rendición de cuentas. A los 6 años ya sabía leer 3 idiomas. A los 8 conocía términos bancarios, entendía contratos y sabía distinguir entre una cuenta legal y una de lavado. A los 10 ya había viajado en avión privado más veces de las que podía recordar, siempre sin acompañantes de su edad, siempre de la mano de adultos silenciosos. No iba a la escuela. No tenía amigos. Solo tenía tareas. Misiones. Metas. Un futuro que ya le habían escrito. Lo que más me duele, con el tiempo, fue saber que nunca nadie le habló de Camila. Que creció creyendo que su madre no lo quiso. Que fue abandonado. Que no fue deseado. Esa mentira fue el primer ladrillo de la muralla emocional que le construyeron. Le dijeron que su madre lo dejó porque era un estorbo. Que su nacimiento fue un accidente. Que no debía preguntarse por qué ella no estaba. Y él creyó. ¿Cómo no hacerlo? Era un niño. Un niño hambriento de afecto, de respuestas, de sentido. Y en lugar de eso, le dieron instrucciones. Aún así, Juan tenía una parte que no pudieron borrar. Una parte que heredó de Camila. Una especie de intuición. Una capacidad de mirar más allá del discurso impuesto. Esa parte le hizo dudar. Le hizo observar. Empezó a notar pequeñas grietas. Silencios incómodos. Conversaciones que se interrumpían cuando entraba. Documentos que no debía leer pero leían frente a él, como si no entendiera. Pero él entendía. Porque siempre fue inteligente. Increíblemente inteligente. Esa misma inteligencia fue su salvación. Aprendió a fingir. A asentir. A obedecer. A jugar el juego que le imponían mientras por dentro se construía otro. Cuando lo obligaban a asistir a reuniones con hombres de negocios turbios, Juan escuchaba con atención. Memorizaba. Cuando lo llevaban a enseñarle cómo se manejaban ciertos pagos, él lo analizaba todo. Sabía que esa información valía oro. Sabía que algún día podría usarla. Lo que no sabía aún era para qué. Ni para quién. Nunca supimos quién fue la niñera que le habló por primera vez de Camila. Tal vez una que se fue antes de tiempo. Tal vez alguien que quiso hacerle un bien.
Solo sabemos que esa mujer le dijo, con voz baja, que su madre era buena. Que lo quiso. Que no lo había dejado por elección. Que lo habían separado. Esa frase se le quedó grabada. Desde entonces, empezó a preguntar. A buscar. A construir, en secreto, la imagen de una madre real. De una mujer joven, asustada, valiente. La dibujaba en su mente. Y con cada año que pasaba, la buscaba más intensamente. A los 12 años, Juan descubrió los primeros archivos ocultos. Hacía tiempo que tenía acceso a la oficina de su padre, pero esa vez se animó a entrar mientras dormía. Revisó documentos, libretas, memorias USB. Descubrió nombres. Cuentas. Fotocopias de pasaportes. Transacciones. Imágenes. Todo lo que no debía saber. Lo guardó. Lo copió. Lo ocultó. Sabía que aún no era el momento. Pero lo sería. Lo que más me impacta, cuando pienso en él como niño, es la imagen de esa soledad. Un chico rodeado de lujos, pero sin nadie que le hablara con amor. Que lo mirara con ternura. Que le dijera que estaba bien llorar. Que no hacía falta ser perfecto. Que no tenía que cargar con lo que otros habían hecho. Un niño sin infancia. Sin madre. Sin historias para dormir. Camila a veces se detenía frente a su ventana, mirando el horizonte. Me decía que lo sentía. Que algo en ella sabía que él estaba vivo. Que aún la recordaba. Que la estaba buscando. Yo asentía. Porque también lo sentía. Porque aunque no tuviéramos pruebas, algo en el cuerpo de madre lo sabe. Juan era más que una ausencia. Era un lazo. Una conexión que ningún crimen pudo destruir. Y mientras nosotras luchábamos por seguir respirando, él crecía bajo el yugo de un hombre enfermo, poderoso, que lo preparaba para un destino oscuro. Pero lo que no supo ese hombre, lo que nunca entendió, fue que hay algo más fuerte que la sangre. Más fuerte que el miedo. Más fuerte que el poder. La verdad. Y Juan, desde niño, había decidido encontrarla. La adolescencia de Juan fue el campo de entrenamiento más peligroso y silencioso que alguien pudiera imaginar. Mientras otros chicos descubrían el amor, la amistad, el fútbol o la música, él aprendía cómo mover dinero sin dejar rastro, cómo mantener conversaciones en clave, cómo detectar una traición antes de que ocurriera. Desde afuera, cualquiera habría dicho que estaba destinado a heredar el imperio criminal de su padre. Era el sucesor natural, el único hijo, el aprendiz perfecto. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera su propio padre, es que Juan había aprendido a vivir con una máscara. Una que lo protegía. Una que lo ocultaba mientras en secreto diseñaba otra vida completamente distinta. A los 14 años, ya tenía acceso completo a los sistemas internos de la red financiera que sostenía la organización. Le confiaban contraseñas, lo ponían al tanto de movimientos, de rutas, de nombres clave. Él asentía, memorizaba, callaba. Cada noche copiaba todo en discos externos que escondía dentro de los muros de su habitación. Tenía una carpeta con cientos de documentos cifrados. Cuentas en paraísos fiscales. Registros de lavado. Transferencias con nombres falsos. Era un tesoro para cualquier fiscal del mundo. Pero para Juan era otra cosa, era una bomba que debía detonar en el momento justo. Mientras fingía lealtad, Juan cultivaba otra versión de sí mismo. Una que solo él conocía. Leía libros prohibidos por su entorno. Estudiaba leyes. Navegaba foros académicos. Aprendía economía real. Todo en secreto. Todo escondido detrás de una fachada impecable. Se convirtió en un experto en moverse sin levantar sospechas. Su padre lo creía fiel, obediente, frío como el acero. Nunca imaginó que bajo esa superficie ya estaba naciendo el hombre que un día lo destruiría. A los 16 años, logró una beca completa para una universidad extranjera. Fue un movimiento calculado. Hizo todo lo posible para que su padre creyera que allí podría ampliar sus conocimientos de finanzas criminales.
Le vendió la idea de una expansión internacional, de contactos políticos, de dominio global. El padre, ambicioso, accedió. No sabía que Juan había preparado todo para ingresar en una de las universidades más rigurosas y prestigiosas del país. No en negocios turbios, sino en derecho penal. Nadie lo vigilaba fuera del país. Y él lo sabía. La universidad fue el primer lugar donde respiró sin miedo. Le costó. Los primeros meses dormía con un cuchillo bajo la almohada. Sospechaba de todos. No confiaba en nadie. Pero poco a poco, algo cambió. Conoció a personas que hablaban con libertad. Profesores que enseñaban desde la ética. Compañeros que reían sin esconder cuchillos. Por primera vez, entendió que el mundo no tenía por qué ser oscuro. Que existía otra manera de vivir. Otra manera de pensar. Aún así, no se relajó. No se expuso. Se mantenía discreto. Usaba seudónimos online. No daba entrevistas. No hablaba de su familia. Pero todo lo que aprendía lo sumaba a su plan. Sabía que algún día debía regresar. Sabía que algún día tendría que enfrentarlo todo. Y para hacerlo, necesitaba estar preparado no solo con pruebas, sino con convicción. No bastaba con odiar lo que su padre había hecho. Tenía que saber por qué estaba mal. Tenía que entender las leyes, las estructuras, los sistemas que permitirían, con suerte, desmontarlo todo sin dejar grietas. Vivió así durante años. Una vida dividida. Por un lado, el hijo del jefe, el heredero prometido de una red mafiosa, recibiendo correos, asistiendo a reuniones por videollamada, fingiendo interés. Por el otro, un joven estudiante que escribía tesis sobre justicia restaurativa, que participaba en debates sobre crimen organizado, que soñaba con limpiar la sangre de su apellido. Nadie sospechaba. Su rostro no aparecía en los periódicos. Su nombre no figuraba en las listas negras. El padre había sido cuidadoso. Y esa invisibilidad fue su mejor arma. Pero en su interior, la búsqueda más importante no era legal ni económica. Era emocional. Seguía preguntándose por su madre. Había logrado encontrar su nombre completo gracias a una carpeta antigua. Camila Navarro. Lo había repetido en silencio cientos de veces. Había buscado en redes sociales, en registros. Sabía que estaba viva. Que vivía en otro país. Que nunca se había mudado. Había visto una foto de ella, borrosa, antigua, y supo que sí. Que ahí estaba. Que esa era la mujer que lo había traído al mundo. El problema era que no podía acercarse todavía. No mientras su padre viviera. No mientras siguiera atrapado entre sus hilos. Porque si lo hacía, pondría a Camila en peligro. Si su padre descubriese que Juan sabía la verdad, que la estaba buscando, que planeaba romper el legado, podría lastimarla. Y Juan lo sabía. Por eso, esperó. Por eso respiró hondo cada vez que vio su rostro en pantalla y tuvo que llamarlo, papá, sin escupir. Porque el momento aún no había llegado. Pero estaba cerca. A los 20 años, Juan volvió a casa. Su padre estaba enfermo. Un cáncer terminal que lo consumía lentamente. Su cuerpo estaba debilitado, pero su mente seguía afilada. Lo miró a los ojos y le dijo que era tiempo. Que pronto le dejaría todo. Que debía hacerse cargo. Que el imperio ahora sería suyo. Juan sonrió. Aceptó. Le dio la mano. Pero por dentro, solo pensaba en una cosa: esto termina ahora. Regresó a la mansión con los discos duros. Con los documentos. Con todo lo necesario. Se encerró por semanas en la oficina. Le dijo a todos que estaba reorganizando las operaciones. Que necesitaba privacidad. Nadie sospechó. Había sido entrenado para que lo obedecieran sin cuestionar. Y esa obediencia fue su escudo mientras recopilaba, organizaba, digitalizaba y preparaba el mayor archivo de información criminal que las autoridades recibirían en décadas. Cuando terminó, lo guardó todo en un sobresellado.
Lo dejó sobre su escritorio, junto a una nota escrita a mano. No para la policía. Para su padre. Una sola frase: este no es tu legado. Es el final del tuyo. La misma noche que su padre murió, Juan abordó un tren. Llevaba consigo todo lo necesario. No lo lloró. No asistió al entierro. No pronunció discursos. Solo dejó que el polvo de una vida podrida se asentara detrás de él. La doble vida había terminado. Ahora comenzaba la verdadera. La muerte del hombre que le robó la infancia a Juan no fue rápida ni heroica. Fue lenta, desgastante, una agonía arrastrada durante meses que fue devorando su cuerpo desde dentro. El cáncer se le instaló primero en el páncreas, luego hizo metástasis. Los tratamientos sirvieron solo para extender lo inevitable. Juan lo sabía. Desde que recibió la noticia, entendió que estaba entrando en la fase final del plan. No celebró. No se relajó. No sintió compasión. Solo se preparó. Durante ese tiempo, Juan volvió a casa con todo calculado. Tenía un motivo para cada paso, un mapa mental que había desarrollado a lo largo de años de estudiar a ese hombre. Sabía que no podía cometer errores. Una sola fisura en el plan podía costarle la vida. El padre aún tenía contactos. Aún daba órdenes desde la cama, con la voz rota, con el cuerpo encorvado, pero con la mirada intacta. Nadie se atrevía a contradecirlo. Nadie, excepto Juan. Pero incluso él lo hacía en silencio. Durante esas semanas, Juan se volvió casi invisible. Se encargaba de organizar las cuentas, como su padre quería, de revisar contratos, en su nombre, de enviar reportes a los aliados. En realidad, lo que hacía era organizar el mayor volcado de información criminal jamás visto desde adentro. Sabía qué nombres proteger, qué pruebas eran irrefutables, qué detalles conectar para no dejar cabos sueltos. Le costaba dormir. Le costaba comer. Pero no se detenía. Cada noche sentía que caminaba sobre fuego. Cada mañana se despertaba sabiendo que se estaba acercando al borde del abismo. El padre, postrado, cada vez más frágil, aún creía que estaba ganando. En sus últimos días le dio a Juan la clave de la caja fuerte central. Un gesto simbólico. Un acto de transferencia de poder. Juan abrió esa caja y encontró lo que esperaba: pasaportes falsos, documentos secretos, vídeos comprometidos, cuentas numeradas. Todo lo que confirmaba décadas de crímenes. No lo destruyó. Lo sumó al archivo. Lo digitalizó. Lo guardó en varios servidores ocultos. Nunca le dijo adiós. Nunca se sentó a su lado para hablar de lo que habían sido. Nunca compartió ese último momento que muchos buscan como cierre. Juan no necesitaba cierre. Su despedida ya había empezado años atrás, cuando entendió que no quería parecerse a ese hombre, que su sangre no lo definía, que no estaba obligado a continuar una historia que apestaba a dolor. Cuando el padre murió, Juan estaba en otra ciudad. Había dejado la mansión la noche anterior. Sabía que el final estaba cerca. No se quedó para ver el cuerpo. No asistió a la cremación. No lloró. No se sentó con los socios a planear el futuro. Había entregado todo lo necesario para cerrar ese ciclo y cortar las raíces que lo unían a esa vida. El pasado ya no era su casa. Ni su herencia. Esa misma noche, desde un café modesto en una estación de tren, envió todo. Cientos de archivos. A fiscalías, a medios de comunicación, a agencias de inteligencia. Era una bomba imposible de ignorar. Información detallada sobre operaciones ilegales, nombres de funcionarios corruptos, contratos amañados, lavado de dinero, rutas de tráfico. No había forma de cubrirlo. Había adjuntado copias, vídeos, grabaciones, fotografías, transferencias. Cada dato estaba verificado. Cada punto podía rastrearse. La mañana siguiente, el país amaneció con titulares que hablaban de una caída histórica. El nombre del padre apareció en todos los noticieros. Su imagen, su red, sus crímenes.
Lo desmantelaron en cuestión de horas. La estructura entera empezó a caerse como fichas de dominó. Detenciones masivas. Bloqueos de cuentas. Confiscación de propiedades. El imperio que había construido durante décadas, hecho trizas en un par de días. Juan lo miró todo desde lejos. No dio entrevistas. No buscó reconocimiento. No firmó como denunciante. Dejó que el sistema hiciera lo suyo. Para él, no se trataba de venganza. Era justicia. Era limpiar un apellido podrido. Era liberarse. Durante varios días no habló con nadie. Caminó por ciudades donde nadie lo conocía. Vivió en habitaciones prestadas. Pensó en su madre. En la imagen de ella embarazada, sola, asustada. Pensó en su propia vida, en todo lo que le quitaron, en todo lo que tuvo que construir con sus propias manos. Pensó en todo lo que no vivió. En la infancia robada. En la inocencia extinta. Y entonces supo cuál era el siguiente paso. Ahora que el padre estaba muerto. Ahora que el sistema se estaba cayendo. Ahora que la estructura de silencio se había roto. Era momento de buscarla. Juan no regresó de inmediato. No salió corriendo a abrazar a su madre apenas cayó el imperio de su padre. No porque no lo deseara, no porque no la necesitara, sino porque entendía algo que pocos entienden. Para acercarse a alguien con el corazón roto, uno debe estar entero. No podía llegar a ella con restos del mundo que acababa de destruir colgando de sus hombros. No podía llegar con la misma ropa que usó para moverse entre los hombres que la lastimaron. Primero debía lavarse por dentro. Limpiarse. Nacer otra vez. Durante semanas se aisló. Cambió de ciudad. Cambió de nombre. Rompió su teléfono, su computadora, todo lo que pudiera conectarlo con el pasado. Se hospedó en una casa rural, alquilada con identidad nueva, rodeada de árboles y silencio. Nadie lo conocía. Nadie lo buscaba. Era un muchacho más con rostro serio y mirada cansada. Pasaba los días escribiendo. No cartas, no memorias. Escribía lo que recordaba de su madre. Fragmentos. Sensaciones. Algo que no sabía si era real o imaginado. La forma en que creía que le habría acariciado el cabello. El tono de voz que pensaba que ella tenía al llamarlo por su nombre. Juan. Su verdadero nombre. El que nunca usaron en esa casa llena de lujos y secretos. El que le susurró a aquella niñera antes de desaparecer. Ese nombre era su amarre, su norte. Un día, caminando por un pueblo vecino, entró a una biblioteca. Se detuvo frente a una estantería de libros viejos, y ahí lo vio, un ejemplar maltratado de un volumen sobre mujeres desaparecidas. Lo sacó con curiosidad. Lo abrió. Y entre las páginas encontró un nombre que lo atravesó como un rayo, Camila Navarro. Su madre. Una mención breve, pero suficiente. Describía su desaparición. Su regreso. Un resumen vago, sin profundidad, pero ahí estaba. Juan sintió que algo se quebraba dentro de él. Era ella. Lo había buscado. Lo había esperado. Lo habían escrito. No era un fantasma. No era una ilusión. Esa noche no durmió. Buscó más. Conectó una vieja laptop. Entró a bases públicas. Encontró artículos de hace años, publicaciones comunitarias, mensajes en blogs olvidados donde su madre dejaba pequeñas señales. Juan, si estás vivo, te espero. Juan, eres mío, aunque no estés conmigo. Juan, te amo. Cada línea lo desarmaba. Sentía que las palabras lo abrazaban. Lloró como no lo había hecho en toda su vida. No como hijo de un criminal. No como el sucesor que nunca quiso ser. Lloró como el niño que nunca tuvo brazos que lo protegieran. Lloró como quien finalmente tiene permiso para hacerlo. Al día siguiente tomó una decisión. Volvería. Iba a buscarla.
Ya no más planes, ya no más cálculo. Lo haría con el cuerpo entero. Con el corazón lleno de cicatrices, sí, pero con un objetivo claro: encontrarse. Antes de irse, hizo una última cosa. Preparó un segundo envío. Más archivos. Más información. Cuentas ocultas que aún no habían sido intervenidas. Restos de redes que no habían caído con la primera oleada. Las mandó a fiscales que ya conocían su trabajo. Adjuntó una nota: no me busquen. No me nombren. Solo hagan lo correcto. Luego, empacó una mochila. Un par de mudas de ropa. Un cuaderno con las direcciones anotadas. Una fotografía impresa de su madre, la que encontró en internet, ahora arrugada de tanto mirarla. Y salió. Tardó 3 días en llegar. No quiso viajar en avión. Tomó buses, trenes, taxis. Quería sentir cada kilómetro. Cada hora. Cada tramo de distancia entre él y la mujer que lo había traído al mundo. Llevaba las manos sudadas, la mente saturada, pero algo dentro de él, una especie de certeza muda, lo sostenía. Esta vez sí iba a ser diferente. Cuando llegó al barrio, no supo si tocar de inmediato. Se quedó frente a la casa durante horas. Caminaba de un lado al otro. Miraba las ventanas. El jardín. El número en la puerta. Era una casa común. Sencilla. Pero para él era un lugar sagrado. Lo imaginaba todo, a ella regando las plantas, cocinando, mirando por la ventana mientras lo pensaba. Le temblaban las piernas. Respiraba con dificultad. No por miedo, sino por emoción. Porque sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Cuando por fin tocó, la puerta se abrió muy despacio. Y ahí estaba. No la niña que había conocido en fotos, no la joven embarazada que le contaron que fue. Estaba ella. Su madre. Camila. Más mayor, más delgada, con el rostro marcado por los años, pero con los mismos ojos que él llevaba en el espejo. Se miraron sin palabras. Se reconocieron sin duda. Fue un segundo. Solo uno. Y luego ella extendió los brazos. Él no dijo nada. Solo se dejó caer en ese abrazo como si fuera el primer respiro de su vida. Ella temblaba. Él también. Camila apoyó la cara en su hombro y lloró en silencio. Él le dijo al oído, apenas con voz: te busqué toda la vida. Y ella respondió: yo nunca dejé de esperarte. Ese abrazo duró años. No minutos. Años. Todo lo que el tiempo les robó, todo lo que la violencia destruyó, estaba ahí, condensado. Juan no necesitaba explicaciones. Ella tampoco. Se entendían desde el primer contacto. Sabían quiénes eran. Camila lo hizo pasar. Yo estaba en la cocina. Escuché la voz. Salí. Lo vi. Me quedé paralizada. Sabía que era él. Lo supe antes de que hablara. Antes de que dijera: abuela. Porque sí, lo dijo. Así, con esa palabra que me quemó por dentro. Abuela. Me abrazó. Y por primera vez en 2 décadas, sentí que algo se curaba. Ninguno de los 3 dijo nada más. No hacía falta. Había vuelto. Nunca imaginé que volvería a ver su rostro. Ni en mis mejores sueños lo había podido formar con precisión. Lo había imaginado tantas veces que ya no sabía si lo que proyectaba en mi mente era una fantasía o un deseo. Pero cuando lo vi parado en la puerta, supe que era él. No porque se pareciera a Camila, no por algún gesto familiar, sino por cómo me miró. Con esa mezcla de temor y certeza. De necesidad y esperanza. Como si esa mirada viniera cargando 20 años de vacío. Esa noche no se habló mucho. Nos sentamos los 3 en la sala. Nadie se movía demasiado. Solo respirábamos, nos mirábamos, tratábamos de procesar la realidad. Camila tenía los ojos húmedos,
pero no lloraba. Juan se sentó cerca de ella, como queriendo no alejarse, como si necesitara tocar el suelo con sus pies y saber que era verdad. Yo preparé té sin preguntar si querían. Necesitaba hacer algo con las manos, mantenerme en pie. Camila fue la primera en hablar. Le dijo que había esperado ese día durante toda su vida. Juan le respondió que también. Que nunca creyó la versión que le habían dado. Que algo en su pecho le decía que su madre no lo había abandonado. Que en cada cumpleaños se preguntaba cómo sería ella. Que cada vez que algo le salía bien, deseaba tenerla enfrente para decírselo. No hubo reproches. Ninguno preguntó por qué no pasó antes, por qué no lo buscaron más, por qué no escapó, por qué no gritó. Sabíamos que cada uno hizo lo que pudo. Cada uno sobrevivió con las herramientas que tuvo. El amor no siempre llega en tiempo perfecto, pero cuando es verdadero, no se rompe. Y lo de ellos era así. No necesitaban explicarse. Solo necesitaban estar ahí. Camila le pidió permiso para tocarle el rostro. Él asintió. Ella le acarició la mejilla como si estuviera tocando un recién nacido. Sus dedos temblaban. Los de él también. Se miraron como si fueran madre e hijo y también desconocidos. ¿Por qué lo eran? Y al mismo tiempo, no. Había algo que los unía más allá de los años robados. El vínculo estaba ahí, intacto, enterrado pero no muerto. Juan comenzó a hablar más tarde. Nos contó todo. Sin ocultar nada. Cómo había sido su infancia. Las niñeras sin nombre. Las normas estrictas. Las noches largas sin cuentos ni abrazos. Cómo fue entrenado para continuar una vida que nunca eligió. Cómo fingía que obedecía mientras guardaba toda la información. Cómo, con los años, empezó a descubrir la verdad sobre ella. Y cómo esa verdad se volvió su motor para escapar. Camila lo escuchaba sin parpadear. Yo sentía que mi corazón se apretaba con cada palabra. Saber lo que vivió, saber cómo le negaron la infancia, cómo convirtieron su vida en una operación de control y poder. Pero lo más impresionante no fue lo que sufrió. Fue lo que hizo con ese sufrimiento. Juan no se volvió un hombre lleno de rencor. No se perdió en el odio. Usó el dolor como energía. Y con eso, derrumbó todo lo que su padre había construido. Cuando nos dijo que había entregado toda la información a la policía, Camila se cubrió la boca con las manos. No por miedo, sino por orgullo. Juan le aseguró que no quedaba nada. Que no había cuentas escondidas, ni nombres por fuera de la lista. Que había decidido acabar con ese imperio no solo para limpiar su nombre, sino para liberar a todos los que quedaron atrapados en él. Nos habló de las personas que ayudó a salir. De los empleados forzados, de las mujeres manipuladas, de los pequeños engranajes del sistema mafioso que logró desactivar con su testimonio. Cada vez que hablaba, lo hacía con precisión. Era claro, directo. Tenía la mente estructurada de alguien que había vivido mucho más de lo que debería. Pero cada palabra que decía lo acercaba más a ella. A Camila. A su verdadera vida. Le pregunté qué pensaba hacer ahora. Me dijo que ya lo había decidido. No quería fama. No quería cargos en el gobierno, ni premios, ni nada de eso. Quería empezar de cero. Crear algo propio, limpio. Algo que no naciera del miedo, sino de la voluntad. Una empresa pequeña. Algo útil, práctico. Pensaba montar un negocio de venta de coches. Uno, honesto. Sin trampas. Solo trabajo real. Y desde ahí, construir una vida desde la raíz. Con su nombre verdadero. Con el apellido de su madre. La primera noche la pasó en el sillón. No quiso cama. Dijo que aún no podía. Que necesitaba tiempo para adaptarse. Pero se quedó con la puerta del cuarto entreabierta. Como si necesitara vernos. Como si temiera que al despertar todo hubiera sido un sueño. Camila tampoco durmió. Se quedó mirándolo desde su puerta. Yo la vi. Yo tampoco dormí.
Era como cuidar un milagro. Al día siguiente salimos juntos. Caminamos por el barrio. Juan nos escuchaba hablar de anécdotas simples, del mercado, de vecinos, de árboles que Camila había plantado cuando era niña. Todo le era ajeno y al mismo tiempo familiar. Se detenía en cada detalle. Nos preguntaba cosas pequeñas, como cuántos años tenía la casa, qué flores había en el jardín, si Camila había tenido una bicicleta. Parecía estar reconstruyendo su infancia a través de nuestros recuerdos. Pasaron los días. Y se quedó. No nos preguntó si podía. Simplemente no se fue. Tampoco lo necesitaba. Su cuarto fue el que habíamos preparado para él 20 años antes. Aún estaba ahí la manta tejida por Camila, ahora guardada en una caja. Juan la sacó, la extendió sobre la cama. No dijo nada. Pero esa noche durmió ahí. En su cuarto. En su casa. Camila lo abrazaba cada vez que pasaba cerca. Lo tocaba con respeto, con asombro. Como si aún temiera que fuera a desaparecer. Juan la dejaba. Se dejaba abrazar como si en su vida nunca lo hubieran hecho. Como si esos gestos repararan costuras invisibles. Y yo solo los miraba. Y respiraba. Por fin. Con el paso de los días, la casa fue cambiando. Ya no pesaba como antes. Ya no era un lugar de duelo ni un santuario congelado. Se volvió cálida otra vez, aunque diferente. No volvimos a ser las mismas, pero sí otra cosa. Algo nuevo. Algo que podía sostenerse. Camila recuperó una parte de su voz. Juan empezó a dejar de caminar con los hombros tensos. Empezamos a compartir las comidas, las conversaciones, los silencios. Y cada momento se sentía como una red que se tejía hilo por hilo, sin apuro, pero firme. Fue en esa calma inesperada donde empezaron a brotar las verdades. No como confesiones dolorosas, sino como historias necesarias. Juan ya no hablaba desde el peso de lo que había vivido. Empezó a contarlo con claridad, con una calma inquietante. Le explicó a Camila cada detalle de su infancia, no para torturarla, sino para que ella supiera que él no la culpaba. Que jamás lo hizo. Que siempre, en su interior, supo que había algo más. Que lo que le dijeron no era cierto. Que no podía ser cierto. Le contó que su padre le hablaba de ella con desdén, con indiferencia. Que la describía como una mujer inestable, débil, sin futuro. Pero que él, desde muy chico, sintió que esa historia tenía grietas. Que había demasiados silencios. Que nadie le explicaba por qué no había fotos, por qué no había una sola carta, por qué le prohibían preguntar. Y fue esa prohibición lo que encendió la chispa de la búsqueda. Le dijo que no recordaba su rostro, pero que la había imaginado de muchas formas. Que durante años soñaba con ella hablándole, protegiéndolo, diciéndole que lo amaba. Camila escuchaba con las manos juntas, como si sostuviera algo frágil. Le pidió perdón. No una vez, sino muchas. Por no haber podido protegerlo, por no haberlo encontrado antes, por no haber estado allí cuando más la necesitó. Juan no la dejó hundirse en esa culpa. Le tomó las manos. Le dijo que la entendía. Que ella también había sido víctima. Que sobrevivir ya era un acto de amor. Que si había llegado hasta ahí, era porque en algún rincón del universo, el amor que lo unía a ella nunca se había roto. Después habló de su decisión. De por qué lo entregó todo a la policía. Le explicó que no fue solo para destruir lo que su padre había construido, sino para cortar el ciclo. Que entendía que él mismo podía haberse convertido en lo mismo. Que tenía el poder, la información, los contactos. Pero que eligió lo contrario. Que eligió no ser un heredero, sino un testigo que puso fin a una cadena de dolor. Camila lloró en silencio mientras él hablaba. No por tristeza, sino por orgullo. Por la valentía. Por el hombre en el que se había convertido. Por saber que, aunque le arrebataron los años juntos, él seguía llevando su esencia. No su sangre. Su integridad. Esa que ella pensaba perdida.
Esa que creyó que no pudo sembrar en tan pocos meses de embarazo. Pero la había sembrado. Y había germinado. Después fue su turno. Camila le habló de su cautiverio. De los meses de encierro. Del parto sin testigos. Del instante breve en el que lo tuvo en brazos. De cómo sintió que lo habían arrancado de su cuerpo. Le habló del vacío. De los años en silencio. De la culpa que nunca se fue. De cómo se reconstruyó. De cómo nunca dejó de escribirle cartas que jamás envió. De cómo le hablaba a su ausencia cada noche antes de dormir. Juan la escuchaba con los ojos llenos de agua. No la interrumpió. Solo la tomó de la mano. Yo los observaba, conteniendo el llanto. Era una conversación que esperé durante 20 años sin saberlo. Una especie de justicia emocional. Una reparación sin jueces. Solo una madre y un hijo reconociéndose desde la herida. Cuando terminaron, Camila sacó una caja de madera. Estaba vieja, gastada. La había guardado todos esos años. Dentro estaban los dibujos que hizo para Juan cuando estaba embarazada. Los nombres posibles. Las fotos del cuarto. Una manta pequeña que tejió con sus propias manos. Juan los fue sacando uno a uno, como quien descubre su propia historia pieza por pieza. No decía nada. Solo lo sostenía con las manos abiertas. Como si fueran sagrados. Y lo eran. Luego él le dio algo. Un pequeño cuaderno de tapas negras. Allí, durante años, había escrito fragmentos, preguntas, pensamientos. Anotaciones que hacía mientras intentaba reconstruirla a ella. Ahí estaban sus dudas, sus teorías, sus sueños. Camila lo leyó esa noche. Lloró abrazada a esas páginas. Y cuando terminó, le prometió que ese cuaderno no se iría nunca de su lado. Desde entonces, la casa se llenó de detalles. Juan empezó a traer plantas. Pintaron juntos la pared de su cuarto. Camila colgó sus dibujos de nuevo. Yo cosí nuevas cortinas. Pequeños actos que para cualquiera serían triviales, pero que para nosotros eran símbolos. Gestos de construcción. De permanencia. De esperanza. Juan no hablaba mucho del futuro. Pero sí del presente. Ayudaba con las cuentas, colaboraba en el barrio, se ofrecía para arreglar cosas. Y poco a poco fue armando lo suyo. Rentó un pequeño local cerca del centro. Comenzó con la idea de su empresa. Coches, sí. Pero también mecánica limpia, transparencia, trato humano. No quería hacerse rico. Quería demostrar que era posible ganarse la vida sin ensuciarse las manos. Cada semana, sin excepción, pasaba una tarde entera con Camila. No se trataba de hablar mucho. A veces solo cocinaban. A veces leía en voz alta. A veces salían a caminar. Pero lo hacía. Se presentaba. Tocaba la puerta. Y ella abría con una sonrisa distinta. Una que no tenía hace años. Una sonrisa que le nacía del alma. Él también cambió. Empezó a reír más. A moverse con menos tensión. A dormirse sin vigilar la puerta. A abrazarnos sin culpa. Se permitió existir sin esconderse. Sin justificarse. Era un hombre nuevo. Uno que nació de las ruinas. Uno que eligió el bien cuando todo le empujaba al mal. Y yo, que pasé 20 años con el corazón estrujado, finalmente pude soltar el aire. No todas las historias rotas se arreglan. Pero algunas, si se sostienen con amor, pueden renacer. Y la nuestra, lo había hecho. Lo más difícil de reconstruir una vida no es el dolor. El dolor enseña. A veces incluso guía. Lo más difícil es dejar de vivir esperando que algo vuelva a romperse. Es soltar el miedo a la próxima pérdida, a que la felicidad sea una trampa, a que el milagro que llegó se desvanezca. Durante años viví con el miedo pegado a la piel. Como madre.
Como abuela sin nieto. Como mujer que tuvo que ver a su hija deshacerse en pedazos. Pero con el tiempo, y sobre todo con la presencia de Juan, aprendí que no todo lo bueno está condenado a desaparecer. La vida, ahora, se construía con otros ladrillos. Más lentos. Más sólidos. Ya no necesitábamos llenar los días con preguntas ni con recuerdos dolorosos. Podíamos ampliamente vivir. Y eso, después de lo que pasamos, ya era un privilegio. Juan trabajaba todos los días en su empresa de coches. Desde afuera parecía un negocio más, modesto, funcional, serio. Pero para él, y para nosotros, era un símbolo. Ahí dentro no había mentiras, no había lavado, no había secretos. Cada cliente recibía lo que pagaba. Cada contrato estaba en regla. Juan era obsesivo con eso. No por legalismo. Por dignidad. Por necesidad de demostrar que su historia no lo había vencido. Con el tiempo, el negocio creció. No se hizo millonario, ni lo buscaba. Pero fue generando respeto. Sus empleados lo admiraban. La gente confiaba en él. Cuando le preguntaban por su pasado, él solo sonreía y decía, empecé desde cero. Eso es todo lo que importa. Camila también floreció. Siguió escribiendo. Su libro se publicó, con testimonios de muchas mujeres que, como ella, sobrevivieron al secuestro, a la violencia, al robo de sus hijos. Fue invitada a hablar en foros, en universidades. No por morbo, sino por fuerza. Por esa capacidad única de convertir su herida en puente. Juan fue a cada presentación. Se sentaba en la primera fila. A veces la miraba con lágrimas en los ojos. A veces le tomaba la mano en medio del aplauso. No necesitaban palabras. Solo estaban, el uno para el otro. Nosotras también recuperamos cosas. Ritos. Costumbres. Volvimos a cocinar juntas. A mirar películas abrazadas en el sillón. A reír por tonterías. Juan trajo vida. No una vida escandalosa, ni grandiosa. Una vida real. Presente. Llena de imperfecciones y belleza. Cada domingo comíamos los tres en casa. Era nuestro ritual. Camila cocinaba algo especial. Yo preparaba postre. Juan traía flores o pan fresco. Se sentaba en su lugar, el mismo que tenía reservado desde antes de nacer, y contaba cómo iba la semana. No hablábamos del pasado. A veces surgía algún recuerdo, pero ya no dolía. Ahora era solo parte del camino. Un día trajo a una muchacha. Se llamaba Andrea. Inteligente, reservada, con una mirada dulce y firme. Habían estudiado juntos. Ahora trabajaban codo a codo. No dijo que era su pareja, pero bastaba verlos juntos. Camila la abrazó de inmediato. Yo también. Juan, por primera vez, parecía no tener miedo de mostrar lo que sentía. Caminaba derecho. Hablaba con claridad. Vivía sin esconderse. Meses después, nos llevó a ver un terreno. Pequeño. Cerca del río. Ahí quería construir su casa. No lejos. No aislado. Solo un lugar suyo. Dijo que quería hacerlo despacio, con sus propias manos, ladrillo a ladrillo. Que ya no necesitaba correr. Que la prisa había quedado atrás. Camila lloró. Yo también. Porque entendimos que no se iría. Que no nos dejaría. Que no era un paso hacia la distancia, sino hacia la raíz. Pasaron los años. Y la vida se acomodó. No fue perfecta. Pero fue nuestra. A veces, Camila miraba la ventana en silencio y decía, nunca pensé que sobreviviríamos a todo eso. Y Juan respondía, no solo sobrevivimos. Vivimos mejor. Yo los miraba a los dos. Pensaba en todo lo que había perdido. Y en todo lo que habíamos recuperado. El cuarto del bebé se transformó. Ya no era un santuario.
Ni un mausoleo. Se convirtió en un estudio. En un espacio de trabajo. De música. De ideas. Camila colgó en la pared una foto de Juan con nosotros. Enmarcada, en madera clara. Bajo la imagen, una frase bordada por ella misma: la verdad no siempre llega a tiempo. Pero siempre encuentra su camino. Juan la leía cada vez que entraba. Y sonreía. A veces, me siento en el jardín, entre las plantas que Camila cuida con tanto amor, y lo veo llegar desde lejos. Caminando con paso firme. Con una sonrisa sencilla. En sus ojos ya no hay sombra. Solo calma. Sabe quién es. Sabe de dónde viene. Y más importante aún, sabe a dónde quiere ir. No todo el mundo tiene la oportunidad de reconstruir una historia así. Nosotros sí. Y aunque el camino fue largo, oscuro y muchas veces injusto, al final nos devolvimos unos a otros. Y eso, para mí, es suficiente. Juan nunca dejó de visitarnos. Nunca dejó de decirnos que nos amaba. Nunca dejó de recordarnos que, aunque todo empezó con una herida, lo que construimos con esa cicatriz fue vida. Una vida limpia. Una vida nueva. Una vida que, esta vez, sí era nuestra.